Mis hermanos, Dios me los bendiga en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y con ustedes, bendito el nombre del Señor, voy a comenzar a estudiar este libro. Este libro fue escrito por un señor llamado Israel Montaño Martínez. Leí algo un poco acerca de lo que trata el libro, ¿cierto? Como lo dice el título. Dice la encarnación del Dios unicitario, una crítica analítica de la doctrina de lo solo Jesús. Y ahí vemos una imagen, ¿sí? Bendito el nombre del Señor, un personaje con tres caras, ¿cierto? No es el Jesús bíblico, ese no es el Jesús bíblico, mis hermanos. No es el Jesús bíblico, entre paréntesis y con letras mayúsculas. ¿Sí? La Biblia nos enseña otra cosa y vamos a leer en el nombre de Jesús. Vamos a dedicar unos minutos a la lectura, que son las 9:51 de la mañana. La encarnación del Dios unicitario, por Israel Montaño. Gloria a Dios. Hay unas hojas en blanco. Sí, agradecimientos. Prefacio. Vamos al prefacio, a la hipnosis del libro, más o menos, por qué se escribe. El asunto del unicitarismo y la doctrina modalista en estos días es uno de muchos peligros para la iglesia cristiana. Teológicamente hablando, muchos hermanos trinitarios creen que los unicitarios son hermanos en la fe. Ahí está, hermanos en la fe, entre comillas, sin darse cuenta de que la doctrina unicitaria es una total herejía que niega que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Por lo tanto, los unicitarios enseñan a otro Jesús. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Vamos a buscarlo acá rápidamente en el nombre de Jesús. 2 Corintios 11:4. Vamos a ver qué dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sí? Bueno. No hay otro Jesús. Ahí dice que nadie le debe predicar a usted otro Jesús que predicaron los apóstoles, ¿sí? Y este libro nos va a mostrar unas grandes verdades. En este libro el profesor Israel Montaño nos ha compartido una gran obra apologética que apropiadamente sitúa todo en perspectiva en cuanto al asunto de quién es el Jesús unicitario ante el Jesús bíblico. Tuve el placer de revisar este libro y estoy seguro de que será de mucho interés y bendición para los lectores, ya sean trinitarios o unicitarios. Otra cosa que debemos tener en mente es que el autor de este libro, Israel Montaño, fue unicitario por más de 20 años, 10 de los cuales pastoreó 2 iglesias unicitarias en las que frecuentemente enseñaba y defendía la doctrina unicitaria. Por lo tanto, entiende bastante bien la mentalidad y la doctrina unicitaria y asimismo el tipo de argumentos que causan problemas para dicha doctrina. Este volumen contiene una gran variedad de argumentos apologéticos que claramente refutan la idea modalista. Además, nos presenta ideas que sin duda van a hacer pensar tanto al unicitario como al creyente trinitario. En este libro también el lector podrá observar muchos argumentos nuevos, es decir, los más recientes en el debate sobre la veracidad de la doctrina unicitaria. Cuando leía este libro me venían ideas a la mente que pudiera añadir el autor, pero solo en unas líneas después abordaba directamente con lo que estaba pensando. El capítulo 1, que trata sobre la influencia del ocultismo en la doctrina modalista, estoy seguro de que dejará pensando a los unicitarios, sin exageración, pues yo mismo y el apologista Mayr Latorre hemos investigado este asunto, aunque gracias al profesor Montaño por tomar ese tema y estudiarlo aún más ampliamente.
Me da mucho gusto que nuestro hermano haya escrito un libro tan necesario para el mundo cristiano trinitario y que sea un libro que muchos podrán usar, no solo para aprender sobre los unicitarios, pero más importante aún, para aprender cómo evangelizar a los creyentes unicitarios. Con este libro el lector va a obtener una buena herramienta para utilizarla en sus discusiones teológicas. El autor también hace gran esfuerzo para clarificar asuntos teológicos que podrían ser confusos para algunos unicitarios y trinitarios. En el mundo de habla inglesa existen solo unos cuantos libros que tratan el tema de la unicidad, y en el mundo de habla hispana, según mi conocimiento, no existe un libro sobre los problemas de la doctrina de la unicidad tan exhaustivo como este que nos presenta el profesor Israel Montaño. Acá escribía Luis Carlos Reyes. Prefacio del libro. Introducción. Vamos a ver. El título de este libro, La encarnación del Dios unicitario, resume completamente el contenido de la historia teológica, cristológica, ideológica y gnóstica que hoy encarna en la doctrina unicitaria moderna. El aspecto gnóstico, sin duda, podría sonar ofensivo para los movimientos pentecostales unicitarios que desde 1913 no han cesado de enseñar en contra de la doctrina de la Trinidad y asimismo de hacer proselitismo dentro de las iglesias evangélicas trinitarias. Padre amado, voy a hacer una pausa ahí, un paréntesis, tremenda introducción ya a lo que nos da referencia. Hermano, en esto yo alcanzo a entender de que en el modalismo actual hay gnosticismo. Si quieran o no aceptarlo, hay gnosticismo, bendito el nombre del Señor. Y el proselitismo me parece algo grave porque los unicitarios tratan de evangelizar a los trinitarios, tratan de sacar a los que están en la sana doctrina, tratan de sacarlos de su iglesia. Vamos a seguir leyendo. Sin embargo, y como veremos en los siguientes 9 capítulos que comprenden este orden de este libro, el Dios que predican y promueven los movimientos pentecostales unicitarios no es el Dios de la Biblia, sino un Dios ajeno y de procedencia antibíblica. Los orígenes ideológicos del Dios unicitario aún son desconocidos por la mayoría de los seguidores de la doctrina de la unicidad. Estos orígenes comenzaron en las mentes viciadas de hombres como Simón el Mago, un hechicero que en los tiempos de los apóstoles intentó infiltrarse en la iglesia de Cristo con fines perversos y malignos. El relato de Simón el Mago lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Asimismo, la idea de este Dios pasó al simonianismo, el primer movimiento gnóstico, fundado por el mismo hechicero en el siglo I después de Cristo. Fíjese qué tremendo. Aquí ya hacen mención de una secta, simonianismo, una ideología religiosa que tenía que ver con el gnosticismo en el siglo I después de Cristo. Posteriormente, entre los siglos 2 y 3 después de Cristo, algunos herejes trataron de cristianizar las ideas del Dios simonita e introducirlas dentro de las iglesias de Cristo. Nos referimos a los movimientos de monarquianismo, patripacianista y modalista, dirigidos por Noeto, Praxias y Sabelio. Pues esos nombres, Noeto, Praxias y Sabelio principalmente. Este último, Sabelio, fundaría el movimiento del sabelianismo, que durante los siglos del 3 al 4 afectó terriblemente la Iglesia de Cristo. Aunque al final de todo los sabelianos fueron descubiertos de sustraer sus doctrinas de literatura apócrifa, escrita por gnósticos cristianos primitivos. Después de estos, se levantaron hombres como Prisciliano de Ávila, IV después de Cristo, y su movimiento priscilianismo.
así como también Marcelo de Ancira, siglo IV, y algunas sectas gnósticas como el eutiquismo y bogomilismo, que portaban las ideas hechizadas del simonianismo primitivo. Además de todos estos, los siglos XVI y XIX vieron la llegada de hombres que estuvieron relacionados con el mundo de las ciencias ocultas, como por ejemplo Miguel Servet. Sí, ahí está la fecha. Me imagino que, supongo yo que esa es la fecha de nacimiento y muerte. Miguel Servet, un astrólogo, adivino y teólogo modalista que defendió las antiguas ideas abelianas. Asimismo apareció Emanuel Swedenborg, un místico, espiritista y teólogo modalista que declaró haber recibido su doctrina directamente de los espíritus, ¿sí? O sea, los demonios. Y de igual modo, entre 1624 y 1691 surgió George Fox, con ideas antitrinitarias, defendiendo el modalismo clásico. Pero al igual que los demás, Fox cayó en ideas ocultistas y terminó convirtiéndose en un psíquico. Fundó además un movimiento llamado cuáquerismo, compuesto por las sectas gnósticas como los Ranters y Sekers, que rechazaban la doctrina de la Trinidad y abrazaban el modalismo sabeliano. Otros personajes que hemos omitido en este libro, pero que fueron también defensores del modalismo, son Abelardo Pedro y John Miller, del siglo XIX. Más adelante, para los siglos XVIII al XIX, encontramos también las mismas ideas en movimientos heresiarcas como el mormonismo primitivo y el pentecostalismo unicitario, que al igual que los demás comenzaron a enseñar las ideas gnósticas del simonianismo y especialmente del modalismo sabeliano. Perdón. Por lo tanto, es importante que el lector tenga en mente que el contenido de este libro se basará en una crítica analítica acerca de los orígenes ocultos del sistema ideológico, conceptual, teológico e histórico que desde el siglo XIX se ha estado promoviendo por los teólogos y por los creyentes unicitarios como una verdad bíblica. Capítulo 1. El capítulo 1 de esta obra, que hemos titulado Los padres y fundadores de la doctrina unicitaria, por ejemplo, representa un análisis crítico del desarrollo histórico de las ideas, pensamientos, conceptos y asimismo de personajes que se me pasó. De personajes que voy por aquí. Ya como por la página 13. Ya por acá. De personajes que en distintos periodos de la historia plantearon doctrinas similares a las que hoy enseña la secta de los solo Jesús. El capítulo 2 evalúa la ampliación doctrinal que los teólogos unicitarios modernos hicieron del sistema del modalismo sabeliano. Asimismo, añadimos el término neomodalismo no solamente para señalar la ampliación doctrinal del modalismo clásico, sino también para calificar a todos los grupos de base unicitaria que existen hoy día. El capítulo 3 contiene un análisis histórico que prueba que el pentecostalismo siempre ha sido de base trinitaria y asimismo trata acerca de la usurpación cometida por los movimientos unicitarios que se han hecho pasar como parte del pentecostalismo ortodoxo. Tremendo. Por otro lado,
En el capítulo 4 hemos expuesto las contradicciones de la Biblia unicitaria, la nueva versión purificada. Como dice, la nueva versión purificada, la Biblia unicitaria, una traducción hecha por un movimiento unicitario autodenominado Equipo de Hechos 412, org. Uy, no. Es prácticamente, mis hermanos, es prácticamente lo mismo que hicieron los testigos de Jehová. La historia se repite. Es prácticamente lo mismo que hicieron los mormones. La historia se repite y se va a seguir repitiendo. Bendito el nombre del Señor. Sí, pero este libro es para que usted caiga en cuenta, mi estimado amigo unicitario. ¿Sí? Mira qué tremendo. En este libro, acompáñeme a usted a leer este libro, mi amigo, para que usted caiga en cuenta del error. ¿Sí? Entonces, Equipos de Hechos 4:12, que pasa por alto todas las reglas gramaticales, tanto del hebreo como del griego bíblico. Dicha traducción, aunque ha sido rechazada ya por algunos grupos unicitarios, representa, sin embargo, los métodos hermenéuticos que todos los maestros unicitarios emplean. Que todos los maestros unicitarios emplean al momento de interpretar los textos bíblicos con respecto a la deidad. Por lo que hemos tomado dicha traducción como un claro reflejo del pensamiento unicitario. Por otra parte, el capítulo 5 trata con una amplia respuesta a la pregunta: ¿es el pentecostalismo unicitario una secta? Exponemos razones teológicas, bíblicas e históricas por las cuales creemos que dicho movimiento no solo tiene comportamiento sectario, sino que es en sí una secta. En cuanto al capítulo 6, Luis Carlos Reyes responde argumental y bíblicamente a la pregunta: ¿son salvos los unicitarios? Uy, tremendo ese capítulo, hay que leerlo. ¿Son salvos los unicitarios? Capítulo 7, titulado El Dios unicitario no es el Dios de la Biblia, demuestra que es imposible